Ave María Purísima, nos, Pedro III, vicario de Cristo en la tierra por la gracia de Dios, queremos hacer unas advertencias angustiosas a todos los llamados católicos romanos. Muchos llamados católicos romanos gustan una iglesia relajada, una iglesia moderna, una iglesia fácil, una iglesia que permite todo. Una iglesia para hacer lo que quieren, vivir sin Dios, vivir sin mandamientos ni leyes. Es fácil ir a la iglesia los sábados, si van, para estar libre los domingos, para dormir, para deportes, para divertirse. No sois sabatistas, eso no vale. El día del Señor es el domingo. Es fácil cometer pecados días tras días y luego ir a la iglesia si van a recibir una absolución general de sus pecados, sin pasar por el santo sacramento de la confesión en el confesionario. Eso no vale, no hay perdón de los pecados. ¿Sabéis que estáis engañados? ¿Sabéis que estáis en error? ¿Sabéis que la iglesia romana dejó de ser católica? ¿Sabéis que los últimos líderes de la iglesia romana, los últimos antipapas, entraron sin escrúpulos en iglesias falsas y heréticas, como son las iglesias protestantes, sinagogas judías, mezquitas islámicas y otros más? Era el 13 de abril de 1986. El entonces Papa Juan Pablo II visitaba por primera vez la sinagoga de Roma, en la que pudo abrazar al gran rabino de la ciudad, Elio Toaff. Apenas 3 kilómetros separan el templo judío del Vaticano, pero la distancia sentimental que se cubrió ese domingo era mucho mayor. Era la primera vez que un papa entraba en una sinagoga desde los tiempos de San Pedro. Dos religiones que comparten el mismo Dios y que ese día aparcaron las diferencias. Desde entonces, los siguientes papas, Benedicto XVI y Francisco, han vuelto a visitar el templo judío. En su segundo viaje a Asia, en 1984, Juan Pablo II visitó un templo budista. Juan Pablo II fue luego al templo de la idolatría y se inclinó ante el patriarca budista que estaba de pie delante de la estatua grande de Buda. Algo increíble para un llamado Papa católico. El 2 de febrero de 1986, Juan Pablo II recibió en su frente el tilak o tikka, la pasta de polvo rojo de los hindúes, el signo de reconocimiento de los adoradores de Shiva. Esto es una total idolatría. En marzo de 1986, Juan Pablo II viajó a Nueva Delhi, el lugar donde el hindú Gandhi fue incinerado. Gandhi fue un pagano idólatra que adoraba dioses falsos. Juan Pablo II se quitó los zapatos delante del monumento de Gandhi y declaró: hoy, como peregrino de la paz, he venido aquí a rendir homenaje a Gandhi, héroe de la humanidad. El 27 de octubre de 1986, el antipapa Juan Pablo II se reunió con más de 100 líderes de diferentes religiones para rezar por la paz en la Basílica de San Francisco de Asís. Cada líder ofreció un acto de culto a su Dios o a los dioses de su religión en habitaciones o dependencias privadas. El antipapa Juan Pablo II ordenó retirar los crucifijos en las habitaciones y los que no se podían separar de la pared fueron cubiertos con un paño para no ofender a los líderes de las diferentes religiones. ¡Qué cobardía! Negar al mismo Jesucristo crucificado. Y ese actuar llaman los católicos romanos el verdadero Papa. Durante esta reunión, el Dalai Lama colocó una estatua de Buda
sobre el tabernáculo en la iglesia de San Francisco. ¿Qué habrá dicho nuestro Señor Jesucristo en el juicio particular al antipapa Juan Pablo II? El Papa San Pío XI condenó con autoridad esta actividad interreligiosa y la anunció como apostasía de la verdadera fe. Sabéis que los indígenas mayas realizaron un rito de purificación sobre el antipapa Juan Pablo II. También recibió una bendición de un chamán indio utilizando una pluma de águila. Juan Pablo II oró con los animistas africanos. El 8 de agosto de 1985, Juan Pablo II oró con animistas africanos brujos. Juan Pablo II recordó la reunión. Por primera vez yo también recé junto a un grupo de animistas. Se dice que en realidad en Togo él prestó homenaje a las serpientes sagradas. Juan Pablo II también participó en numerosos eventos, tanto en Roma como en el extranjero. Tanto se incluyen rituales paganos. Estos rituales que tienen su origen de culturas que son totalmente demoníacas y satánicas en todos los aspectos de sus prácticas religiosas. A pesar de todo, fueron incluidas en muchas celebraciones litúrgicas de Juan Pablo II. Juan Pablo II en la Ciudad de México en 2002, que incorporó las costumbres de la cultura demoníaca azteca. Indios bailaron delante del altar vistiendo atuendos y corazas, dejando descubierto media parte de su cintura. A medida que ellos realizaban sus bailes, se escuchaban silbidos de serpientes de cascabel y batir de tambores. En realidad, el mismo Juan Pablo II fue el que recibió una purificación pagana que realizó una mujer. El 24 de enero de 2002, Juan Pablo II celebró otra reunión de oración pagana en la ciudad de Asís, Italia, una repetición del evento abominable que tuvo lugar en 1986. Sin embargo, esta reunión de Asís fue aún peor. Durante la segunda reunión de oración de Asís, se autorizó a todos los representantes de todas las falsas religiones que participaron, subieron al púlpito y hundieron un sermón sobre la paz del mundo. En la presencia de Juan Pablo II, un sumo sacerdote vudú subió al púlpito superior de la Basílica de San Francisco y dio el término vudú para la paz mundial. Recuérdese que los vudús son brujos. Por lo tanto, según las disposiciones de Juan Pablo II, desde el púlpito superior de la histórica Basílica de San Francisco, se le permitió a un brujo dar un sermón y ofrecer una receta para la paz mundial. Esto implicaría cortar las gargantas de las cabras, gallinas y palomas y drenar la sangre en sus arterias. Una mujer hindú dijo a toda la multitud reunida que todos eran Dios y en presencia de Juan Pablo II. Después que el judío, el budista, el musulmán, el brujo y el resto terminaron sus predicaciones, los distintos líderes religiosos se dirigieron a diferentes salones para rezar a sus dioses falsos. El 14 de mayo de 1999, Juan Pablo II reverenció y besó el Corán. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes que blasfema contra la Santísima Trinidad y niega la divinidad de Jesucristo. El reverenciar el libro sagrado de una falsa religión siempre ha sido considerado un acto de apostasía, un rechazo total de la verdadera religión. El 21 de marzo de 2000, Juan Pablo II le pidió
a San Juan Bautista para que protegiera el Islam, la religión de los musulmanes, que niega a Cristo y a la Santísima Trinidad, y mantiene a cientos de millones de almas en las tinieblas del diablo. Juan Pablo II enseñó la salvación universal, esto es, que todos los hombres se salven. La idea de que todos los hombres se salven es contraria a las claras palabras del Evangelio y a los numerosos dogmas católicos, especialmente a los referentes a los dogmas de fuera de la Iglesia Católica. No hay salvación, y que todos los que mueren en pecado original o mortal no se pueden salvar. Juan Pablo II enseñó que el Espíritu Santo es el responsable de las religiones no cristianas. Juan Pablo II enseñó que los cismáticos orientales, llamadas ortodoxas, no deben ser convertidos a la Iglesia Católica. Aquí presentamos algunos antecedentes. Los cismáticos orientales rechazan el dogma del papado, lo que significa que ellos rechazan la suprema autoridad de todos los papas en la historia. Ellos rechazan el dogma de la infalibilidad, la verdad de que el Papa enseña infaliblemente cuando habla desde la cátedra de Pedro. Ellos rechazan el dogma de la Inmaculada Concepción. Ellos rechazan aceptar los 13 últimos concilios de la Iglesia Romana y permiten el divorcio, el nuevo matrimonio. El antipapa Benedicto XVI para muchos era más conservador. Pura mentira. Algunos ejemplos de herejías del antipapa Benedicto XVI. En una audiencia general el 20 de septiembre de 2006 dijo: mi respeto profundo por las grandes religiones y especialmente a los musulmanes. El antipapa Benedicto XVI respeta el Corán como un libro santo de una religión grande. No olvidemos que el Corán blasfema a la Santísima Trinidad, niega la divinidad de Cristo y también dice que todos los católicos son condenados. El 30 de noviembre de 2006, durante su viaje a Turquía, el antipapa Benedicto XVI se quitó los zapatos y entró en la mezquita azul. Cumplió el orden del musulmán de volverse hacia el Qibla, la dirección de la Meca. Entonces empezaron las oraciones. El antipapa Benedicto XVI oraba como los musulmanes hacia la Meca, en la mezquita. Ningún papa verdadero de la historia jamás entró a una mezquita. Todos sabían que ir ahí sería la señal de aceptación de la falsa religión. Y en muchas oportunidades rezó con luteranos, protestantes, judíos, ortodoxos, islámicos. En 2017, el Vaticano también emitió una estampilla para conmemorar los 500 años de la reforma de Martín Lutero. En la estampilla se ve arrodillados junto a la cruz en actitud de penitente a Martín Lutero, sosteniendo una Biblia en un lado, y el otro a su teólogo amigo Felipe Melanchthon, uno de los mayores divulgadores de la Reforma. El segundo personaje llevaba en la mano la Confesión de Augsburgo, primera exposición oficial de los principios del protestantismo. ¡Qué burla terrible al Cristo crucificado! En el Calvario estaba al pie de la cruz la Santísima Virgen María y el apóstol San Juan, y no dos herejes excomulgados. El 31 de octubre de 2017, el antipapa Francisco fue a Suecia
para conmemorar los 500 años del protestantismo, pero no para convertirlos. Miles de católicos murieron mártires por el protestantismo. Católicos y luteranos hemos empezado a caminar juntos por el camino de la reconciliación. Ahora, en el contexto de la conmemoración común de la Reforma de 1517, tenemos una nueva oportunidad para acoger un camino común que ha ido conformándose durante los últimos 50 años en el diálogo ecuménico entre la Federación Luterana Mundial y la Iglesia Católica. No podemos resignarnos a la división y al distanciamiento que la separación ha producido entre nosotros. Tenemos la oportunidad de reparar un momento crucial de nuestra historia, superando controversias y malentendidos que a menudo han impedido que nos comprendiéramos unos a otros. Contamos brevemente la vida escandalosa del rey Enrique VIII de Inglaterra, que fue el rey del 1509 hasta 1547. El rey Enrique VIII de Inglaterra es famoso por sus 6 esposas, 2 de las cuales él mandó ejecutar, Ana Bolena y Catalina Howard. Su corrupción política incluyó ejecuciones derivadas sin juicio. Su ruptura con Roma para obtener la nulidad matrimonial con Catalina de Aragón, la confiscación masiva de bienes de la iglesia y disolución de los monasterios. La ruptura con Roma y la reforma anglicana, la incapacidad de conseguir la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón por no poderle dar un heredero varón, llevó a Enrique a separarse de la Iglesia Católica Romana, creando la Iglesia de Inglaterra y nombrándose a sí mismo jefe supremo de la Iglesia Anglicana. Este no fue un cambio teológico, sino político y personal. La disolución de los monasterios para financiar sus guerras y mantener su estilo de vida, Enrique confiscó tierras y riquezas de iglesias y monasterios, desmantelando instituciones religiosas y repartiendo sus bienes. Tiranía y ejecuciones políticas. Enrique utilizó cargos de alta tradición y herejía para eliminar a opositores y antiguos aliados, como Santo Tomás Moro, mártir. Vida amorosa escandalosa, además de sus divorcios y ejecuciones de esposas, se le atribuyen infidelidades. ¿Cómo habrá sido el juicio particular de este monstruo malvado? El 20 de marzo de este año 2026, el antipapa León XIV escribió una carta a la recién elegida arzobispa de Canterbury con las siguientes palabras: a la reverendísima, muy honorable señora Sarah Mullally y arzobispa de Canterbury, que la gracia y misericordia y la paz estén con nosotros por parte de Dios Padre y por parte de Jesucristo, Hijo del Padre, en la verdad y en el amor. Con esta certeza de la presencia constante de Dios, envío a su gracia saludos orantes con motivo de su toma de posesión como arzobispo de Canterbury. Sé que el ministerio para que ha sido elegida es complicado, con responsabilidades, no solo en la diócesis de Canterbury, sino también en toda la Iglesia de Inglaterra y en la comunión anglicana en conjunto. Además, está asumiendo estas funciones en un momento difícil de la historia de la familia anglicana, pidiendo al Señor que la fortaleza y el don de la sabiduría, rezo para que sea guiado por el Espíritu Santo al servir a sus comunidades y se inspire en el ejemplo de María, Madre de Dios. De hecho, la Comisión Internacional Anglicana Católica, desde su creación, ha contribuido enormemente al crecimiento del entendimiento mutuo. Los frutos de este valioso trabajo
nos han permitido dar testimonio juntos, de manera más eficaz, creciendo juntos en unión y misión. Esto es especialmente importante, dados los múltiples desafíos a los que enfrenta hoy nuestra familia humana. Por eso estoy agradecido de que este importante diálogo continúe. Por mi parte, creo firmemente que debemos seguir dialogando en verdad y amor, porque solo en la verdad y en el amor llegamos a conocer juntos la gracia, y la misericordia y la paz de Dios, y así de poder ofrecer estos preciosos dones al mundo. Querida hermana, con estos sentimientos fraternos invoco sobre usted las bendiciones de Dios Todopoderoso al asumir sus altas responsabilidades. Que el Espíritu Santo descienda sobre usted y la haga fecunda en el servicio del Señor. Desde el Vaticano, 20 de marzo de 2026, firmado por el antipapa León XIV. El 13 de septiembre de 1896, el Papa San León XIII habló bien claro sobre los ritos anglicanos. Por lo tanto, aprobamos estrictamente en esta materia a los decretos de los pontífices, nuestros anteriores papas, y confirmándonos plenamente y, por así decirlo, revocándolos por nuestra autoridad, por propia iniciativa y con consentimiento cierto, pronunciamos y declaramos que las ordenaciones realizadas según el rito anglicano han sido y son absolutamente nulas y totalmente vacías. Papa León XIII. ¿Sabéis que la Iglesia romana es la ciudad de 7 colinas mencionadas en el Apocalipsis? ¿Sabéis que la Iglesia romana no quedará piedra sobre piedra? ¿Sabéis los motivos? La Iglesia romana comete errores doctrinales terribles, aberrantes. La Iglesia romana permite la entrada de personas escandalosamente, inmoralmente vestidas. Otras personas de diablos, de payasos, de animales, de carnaval, y los sacerdotes romanos lo permiten. Son perros mudos. ¿Cómo los sacerdotes romanos pueden bendecir las parejas del mismo sexo, sabiendo que viven en pecado grave? No olvidemos, el fin principal del matrimonio es la procreación. El antipapa dijo: no soy nadie para juzgar. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Cristo expulsó los mercaderes del templo en un látigo. El Concilio Vaticano II era un nefasto concilio o falso concilio. Fue una corrupción doctrinal total. Dios no cambia. Lo que antes era pecado sigue siendo pecado. El modernismo actual en la Iglesia romana no viene de Dios. Es obra de Satanás, padre de la mentira. Queremos dar explicaciones fundamentales para abrir vuestros ojos y vuestras conciencias. La historia habla entre todas las iglesias cristianas. Tan solo la Iglesia Católica ha existido desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Todas las demás iglesias falsas son ramas que han apartado de la iglesia original en el transcurso de los siglos. Las iglesias ortodoxas del este se separaron de la unidad con el Papa en 1054. Por su parte, las iglesias protestantes fueron establecidas durante la Reforma que dio comienzo en 1517. La gran mayoría de las iglesias protestantes de la actualidad son divisiones de aquellas iglesias protestantes del siglo XVI. Tan solo la Iglesia Católica existía
desde que Cristo la fundó, enseñando fielmente las doctrinas dadas por Cristo a sus apóstoles sin omitir nada, sin cambiar nada. Ninguna otra religión puede decir que haya sido fundada por nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Católica existe desde casi 2000 años, a pesar de las constantes oposiciones del mundo. Esto da fe de su origen divino. Ninguna organización simplemente humana hubiera sobrevivido a tantas persecuciones. La organización de la Iglesia verdadera. Jesús escogió a los apóstoles para que fueran los guías de la Iglesia. Les dio autoridad para enseñar y gobernar, no como dictadores, sino como amantes, pastores y padres con la vocación de servir a Cristo. Es por eso por lo que los católicos llamamos Padre a los sacerdotes. Los apóstoles, cumpliendo la voluntad de Jesús, ordenaron obispos, sacerdotes, diáconos y les transmitieron su ministerio apostólico. El más alto grado de ordenación a los obispos, en menor grado a sacerdotes y diáconos. El Papa y los obispos. Jesús dio a San Pedro una especial autoridad entre los apóstoles y le cambió el nombre de Simón a Pedro, que quiere decir roca. Jesús dijo a San Pedro, sería la roca sobre la cual instituiría su iglesia. Jesús prometió a Pedro, el primario supremo de la iglesia, el poder de las llaves con estas palabras. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús lo dijo en singular, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo, y sobre estas piedras edificaré mis iglesias. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares sobre la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares sobre la tierra será desatado también en los cielos. Dio un poder semejante a los demás apóstoles, pero tan solo San Pedro le dio las llaves que simbolizan su autoridad para dirigir la iglesia en la tierra en la ausencia de Jesús. Cristo, el buen pastor, llamó a San Pedro para que fuera su supremo pastor de su iglesia. Los escritos de los primeros cristianos nos relatan cómo los sucesores de San Pedro y desde los primeros tiempos fueron llamados con el título de Papa, que significa Padre, continuaron ejerciendo el ministerio de San Pedro en la iglesia. El Papa es el sucesor de San Pedro. Los demás obispos son los sucesores de los apóstoles en general. La autoridad del Papa y de los apóstoles, los obispos, para enseñar es llamado magisterio. Este magisterio, guiado y protegido del error por el Espíritu Santo, nos da la certeza en las cuestiones de la doctrina. El magisterio es infalible cuando enseña oficialmente, porque Jesús prometió mandar al Espíritu Santo para que guiara a los apóstoles y sus sucesores a la verdad completa. Dios habla de dos maneras. Dios habla a su iglesia por medio de la Biblia y de la Sagrada Tradición. Para asegurarse de lo que entendamos bien, Él guía al magisterio de tal manera que interprete siempre correctamente la Biblia y la tradición. Las 4 cualidades de la verdadera iglesia. Si queremos localizar la verdadera iglesia fundada por Jesucristo, tenemos que encontrar aquella que reúna las 4 marcas o cualidades de su iglesia. La iglesia que debemos buscar tiene que ser una, santa, católica y apostólica. Analizaremos estos términos.
La iglesia es una. Jesús fundó solamente una iglesia, no una colección de iglesias en complementos. La Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Jesús no puede tener sino una esposa, y esta es la iglesia católica. Su iglesia también enseñaría solamente una doctrina, y esa doctrina debe ser idéntica a la enseñada por los apóstoles. Esta es la unidad en la fe. La iglesia es santa, y por su gracia Jesús hace santa a la iglesia, así como Él es santo. Esto no quiere decir que cada miembro sea siempre santo, pero la iglesia es santa en sí misma porque es la fuente de la santidad y la guardiana de los medios especiales que comunican a la gracia. La iglesia es católica. La iglesia de Cristo es llamada católica universal porque es un don para todas las personas que quieren creer. La iglesia es apostólica. La iglesia que Jesús fundó es apostólica porque Él eligió a los apóstoles como los primeros líderes de la iglesia y a sus sucesores serían los futuros líderes. Los apóstoles fueron los primeros obispos y desde el primer siglo ha existido una sucesión de obispos católicos transmitiendo fielmente lo que los apóstoles enseñaron a los primeros cristianos por medio de las escrituras y la tradición. Estas creencias incluyen la resurrección corporal de Jesús, la presencia real de la Eucaristía, de Cristo en la Eucaristía, la naturaleza sacrificial de la Santa Misa, el perdón de los pecados por medio de los sacerdotes, la generación bautismal, la existencia del purgatorio, el papel esencial de la Virgen María y muchos otros, incluida aún la doctrina de la sucesión apostólica. Los escritos de los primeros cristianos prueban que eran profundamente católicos en la fe y en la práctica y que veían a los sucesores y a los apóstoles como sus líderes. Lo que aquellos creían es aún creído por la Iglesia Católica. Ninguna otra iglesia puede asegurar cosa igual. Dios guía la Iglesia Católica. Jesús prometió guiar a su iglesia a la verdad completa y Él cumple sus promesas. Podemos tener una absoluta confianza en que su iglesia enseña la verdad y nada más que la verdad. Jesús prometió que no nos daría huérfanos y que nos enviaría al Espíritu Santo para que nos guiara y protegiera. Para ellos, nos dejó sus 7 sacramentos que nos sanan, alimentan y fortalecen. La iglesia es palmariana. Con la apostasía de la iglesia romana, el mismo Señor Jesucristo llevó a su iglesia al Palmar de Troya, Sevilla, España. La iglesia de Cristo comenzó en Jerusalén. Por la persecución pasó por poco tiempo a Antioquía. Luego el Papa Pedro la llevó a Roma y por la apostasía general de la iglesia romana fue llevado al Palmar de Troya en 1978, tras la muerte del Papa San Pablo VI. Cristo prometió estar con su iglesia hasta el fin de los tiempos y eso se cumple ahora con la iglesia una, santa, católica, apostólica y palmariana, ahora regida por nos, Pedro III, sumo pontífice, vicario de Cristo en la tierra.